Bueno, pues estamos con José Manuel Baena Gallé, que es escritor, vicerrector del IES Luca de Tena de Sevilla, doctorado en Historia del Arte, Crítica del Arte y Conservación del Patrimonio Histórico, y además es hijo del escritor y poeta arcense don Luis Baena Santiago. Buenos días, José Manuel. Buenos días. Bueno, José Manuel, venimos a hablar hoy sobre esa conferencia que tendrá lugar el próximo viernes en la Capilla de la Misericordia, ¿no? Aquí en Arcos. Sí, sí. El viernes a las 8 de la tarde. Uh-huh. Y bueno, el tema es la primitiva imagen del Cristo del Perdón de Arcos de la Frontera. Un tema en el que usted lleva mucho tiempo estudiando, ¿no? Bueno, sí. La verdad es que llevo toda mi vida con ese tema porque casualmente me encontré en uno de los estudios que estuve haciendo hace muchísimos años, pues me encontré esa imagen en Huelva. Y entonces, pues, desde entonces es un tema que me apasiona, de ver de cómo pues, en un momento dado una imagen del siglo XVI se abandona, se pierde y termina a 300 kilómetros de Arco, y la descubrimos en su momento. Yo soy hermano del perdón y entonces pues me llamaba especialmente la atención el tema, ¿no? Uh-huh. Entiendo que cuando comienza a investigar, ¿fue manera casual o ya se preguntaban qué ha pasado con la antigua imagen? No, fue de manera casual. Yo estaba haciendo el expediente de declaración de bien de interés cultural de una iglesia de Huelva, de San Pedro, y me la encontré. Uh-huh. Y de esto que te dicen, este es el Cristo del Perdón, ya empieza uno a mirarlo con cariño, y después te dicen, y ese Arco de la Frontera, y entonces ya, en ese momento ya, loco perdido, ya pensando en, este es el Cristo viejo que se perdió y que no se sabía dónde estaba. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues, fui montando un poquito la historia, ¿no? De qué es lo que había pasado con ese Cristo. Uh-huh. ¿Cuántos años lleva investigando esto, José Manuel? Bueno, yo qué sé, 30 y algo, uh-huh, por ahí. O sea, no, es un tema que necesita investigación de archivos de Arco, los archivos parroquiales que ahora están en Jerez, en el obispado. Necesita investigación en el archivo municipal y yo creo que da todavía para alguna vuelta más de ver por qué pasó eso. La cuestión no es lo que pasó, sino por qué. La razón de por qué se cambió, de por qué se perdió, por qué se abandona, y esa es un poco la cuestión que a mí me interesa. Uh-huh. En eso está investigando todavía, ¿no? Sí, ahí estamos. Uh-huh. Por el momento, todos los datos que tienen lo va a ofrecer en esa conferencia y que se hará a partir de las 8 de la tarde en la Capilla de la Misericordia, y donde nos va a hablar sobre todo el bagaje que le ha llevado y la investigación en torno a esta figura, ¿no? Sí, bueno, la cuestión está ya publicada, la publiqué hace años. Uh-huh. Y los datos, lo que son los datos que ahora mismo están publicados y están conocidos. Uh-huh. Entonces eso es un poco lo que voy a plantear, enmarcándolo un poco en lo que es la Semana Santa y en lo que es la fiesta pública barroca, que donde hay que entender el cambio. Yo creo que ahí es donde hay que situar el cambio. Estamos hablando de un Cristo renacentista, uh-huh, del siglo XVI, y pasamos a un Cristo del siglo XVIII que tenía otras peculiaridades y otras características, que es el que actualmente tenemos en el perdón. Uh-huh. Es ese cambio, el cambio por el cambio que se da a Huelva hasta la iglesia parroquial de San Pedro, ¿en qué momento se produce? ¿Se sabe? Sí, en la Guerra Civil. En la Guerra Civil las iglesias de Huelva se queman, uh-huh, o las queman, sí, vamos a ser más precisos, y entonces un antiguo párroco de San Pedro de Arcos pues empieza a buscar imágenes en los sitios que había estado, y una de las imágenes de las que se acuerda es de un Cristo abandonado en el Hospital de San Juan de Dios,
y se lo lleva para Huelva. Uh-huh. Y en algún momento del año 36, de 1936, la única imagen religiosa que hay en Huelva para recibir cultos, porque todas las demás habían desaparecido. Uh-huh. Entonces, pues, esta se la lleva para allá y está en el convento de la Merced, actual catedral de Huelva, y en ese momento, pues, y después se la llevan a la iglesia de San Pedro. Uh-huh. Y es el cambio en ese momento, en el verano, septiembre, octubre de 1936. Uh-huh. Pero, claro, antes esa imagen durante muchísimo tiempo ha estado en Arcos de la Frontera y en principio estaba en lo que es la hermandad, bueno, en la misma parroquia, ¿no? Se traslada, no se sabe por qué, ¿no? Se sustituye por la de 1711 y se traslada, según ha recogido usted en sus propias investigaciones, la primera es que se traslade el Cristo que está en la capilla, se pase al cuarto de los curas, ¿no? Así como usted publica, ¿no? Desde entonces, todo un periplo, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ponerlo un poquito en posición del momento histórico. Uh-huh. O sea, en el momento que la cambian, el Cristo deja de ser Cristo, aunque suene fatal, sí, pero pasa a ser un objeto, y entonces lo van abandonando. Es un objeto que se va metiendo con los trastos y se va, bueno, para el cuarto de los curas, después debajo de la torre, y después, pues, es un objeto que se va abandonando y que se va olvidando su memoria. Cosa que es importantísima en este tipo de cosas, que la memoria es muy frágil, y entonces pues se va olvidando, hasta que en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, cuando las monjas cogen el hospital de San Juan de Dios y no tienen imágenes, un cura de Santa María se acuerda que tiene un Cristo por allí abandonado y se lo da. Y y las monjas también lo dejan en un momento dado en un hueco allí abandonado, porque es que no les hace falta. Es un objeto. Uh-huh. O sea, no es una imagen de culto, es un objeto, un trasto, uh-huh, y lo van dejando hasta que de pronto, bueno, pues este cura de San Pedro, que estaba en Huelva, don Julio Guzmán, se acuerda y dice, pues mira, ahí tengo un Cristo que me hace falta y que me sirve, y vuelve a ser Cristo, y vuelve a ser una imagen de culto, y vuelve a recuperar su papel, uh-huh, en estas cosas. Uh-huh. Durante mucho tiempo, como bien dice usted, pasó a ser un objeto, ¿no? Después objeto de culto, después durante la guerra pasó a Huelva, y todo eso deja un rastro en la historia, ¿no? Usted ha tenido que ir buscando poco a poco, como ha dicho, en archivos y, bueno, realizando una labor de investigación, ¿no? Sí, yo estuve trabajando en su momento en los archivos del obispo de Huelva, también en archivos de Santa María, poco, pero bueno, algo trabajé en su momento, pero hace falta más. Uh-huh. O sea, además, yo tengo claro que es una pieza, que son dos piezas, la cabeza es una cosa y el cuerpo es otra. El cuerpo es muy tosco y la cabeza, sin embargo, es una buena representación de la imaginería sevillana, y creo que hay que trabajar más en archivos sevillanos y en buscar quién es el que hace esa cabeza, uh-huh, por lo menos, el que hace esa cabeza. ¿Qué pasa? Que el trabajo de los archivos no es un trabajo grato, es un trabajo bastante ingrato, es aburrido, mirar papeles, y unas veces aciertas y otras pues no. Eso es, antes o después saldrá, eso lo tengo claro, ¿no? Pero sí, bueno, a ver quién le toca sacar eso. Uh-huh. Hay que, una vez que se tenga el dato, hay que saberlo conectar. Claro. O sea, que a lo mejor te sale un dato de una cabeza que se hace en Sevilla o en el entorno de Sevilla en 1550, y tú tienes que saber conectar que eso es la cabeza que era de Arco, que ahora está en Huelva. Uh-huh. O sea, que es un poquito complicado en ese sentido, pero bueno, yo tengo esperanza que antes o después se sabrá.
espero verlo, espero verlo. Sí, le iba a preguntar precisamente eso, si sabía algo sobre la autoría y ya está usted dando las claves, ¿no? Que hay que seguir investigando No, y dónde hay que claro. mirar al menos, ¿no? La única autoría que se sabe es que en 1569, creo recordar, un pintor de imaginería de Sevilla, Andrés Ramírez, en su testamento, dice que se le debe que le paguen la policromía de Cristo. Eso es lo único que tenemos ahora mismo. Al menos Pero la bueno, policromía es de este autor, ¿no? sí, eso parece que está ahí. Es cierto que el Cristo está con muchos repintes, está muy, yo creo que exigiría una restauración, una limpieza, pero bueno, pero la policromía original era de este señor en 1569, lo cual ya nos pone un hito histórico en torno al cual tenemos que trabajar y tenemos que buscar. Pues José Manuel Baena, muchísimas gracias por atendernos. Ya desgranará todo esto en su conferencia que tendrá lugar a las 8 el viernes en la Capilla de la Misericordia, la primitiva imagen del Cristo del Perdón de Arcos de la Frontera. Esperemos y invitamos a los arcenses a que se acerquen y que escuchen esta historia porque la verdad es que es muy interesante.